públicamente, dice, venciendo en la cruz. En la cruz del Calvario, Él venció la muerte. Usted y yo somos bendecidos. En el capítulo 8 de Romanos hay una palabra tan hermosa que nos habla que ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni tinieblas, nada nos puede apartar del amor de Dios. Romanos 8:38, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, nada nos puede apartar del amor de Dios. Cuando usted y yo comprendemos que tú y yo no estamos solos y que hemos sido comprados a precio de sangre, hermanos, Efesios 3:10 nos dice a nosotros para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos de dónde venimos y cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha fortalecido, cómo Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él venció a la jerarquía militar de las tinieblas. Él venció al diablo. Porque en Él, dice Colosenses 1:16, Él es el Dios todo soberano. A nada tenemos que tenerle temor, a nada debemos tenerle miedo, porque Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que son visibles aquí en la tierra, todas las que están invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los principados y las potestades son los ángeles. Ángeles, principados pueden ser ángeles buenos, potestades, pero también son demonios, porque así como está la jerarquía de Dios, Satanás imita todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, Él lo imita. Él quiso quitarle el reino al Señor. Por eso fue expulsado de los cielos. Con la tercera parte de los ángeles del cielo fue expulsado Satanás. Porque Él quiso ser igual a Dios. Y en las tinieblas hay dominios, hay principados, potestades. De igual forma, los ángeles de Dios. Pero en los demonios es igual. Pero la multiforme sabiduría de Dios, como dice en Efesios 3:10, la da a conocer el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Porque fue a nosotros que vino a liberarnos. ¿De qué nos liberó? Nos liberó de las garras de Satanás. Él venció la muerte, nos liberó del infierno, nos liberó de ir a un lugar donde nuestra alma iba a quedar por la eternidad ahí. Satanás y sus ángeles andan buscando y merodeando, buscando lo mismo, porque lo mismo que Dios hace, restaura, ellos están buscando la destrucción de la humanidad, la destrucción a través de la fe, debilitan la fe del cristiano, las personas se vuelven incrédulas, porque ¿será que Dios existe? Entonces empieza a cavilar en el pensamiento, porque la fe no es estable en una persona cuando no conoce a Dios, cuando en su corazón no está arraigada la palabra. Entonces la persona cavila, pero es Satanás que está tratando de desestabilizar la fe en Dios, porque Él ya venció. Él dice, nuestro Señor Jesucristo dice que tú y yo vamos a estar sometidos a tentaciones y vamos a estar sometidos a las debilidades, a las aflicciones, a las necesidades, a las enfermedades. Pero Él dice, en Mateo 4 nos habla que Él fue sometido a tentaciones sin pecado alguno, porque se despojó de su gloria, pero Él fue sometido a todo lo que tú y yo atravesamos, para que cuando estemos en esa situación nosotros vayamos a los pies de Él, porque Él es el que nos libra. Aunque tú y yo no estemos rogando y clamando, Él siempre está pidiendo por nosotros, está interviniendo, está cuidándonos, nos está guardando. Imagínense cuando clamamos y cuando oramos al Señor, qué maravilloso es poder comprender que Dios así, José, usted ve cómo lo salvó de una tentación, lo salvó de la
tentación. No somos exentos nosotros de las tentaciones, porque Satanás, como león rugiente, está por todos lados. Ahora hay un problema: las personas todo le tiran el agua sucia a Satanás. Dice: es que este diablo me tentó, es que este diablo, él es el culpable, porque yo fallé, porque yo empecé a hacer cosas malas, porque él me tentó. Pero Santiago 1, del 13 al 15 dice que la concupiscencia del hombre. Por eso, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, nuestra responsabilidad es conocer quién es mi Dios, quién es mi Señor, quién es el que me rescató, quién es el que me levantó, y poder comprender esa palabra en 1 de Pedro 3, 18 y 19. Lea lo que dice 1 de Pedro 3, 18 y 19. Ahí nos deja explicado claramente que dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en el versículo 19 dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es una pregunta común que las personas se hacen: ¿y dónde estuvo Jesucristo esos 3 días? ¿Usted ya ha escuchado? ¿Y dónde estuvo? ¿Y qué se hizo? ¿Dónde estuvo? Las personas, cuando lo piensan con su pensamiento humano, no pueden discernir que Jesucristo descendió a las profundidades. Dice en el versículo 19 que le fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron la palabra de Dios. Cuando estaba Noé esperando la venida y estaba preparando el arca, y al final fueron solo 8 personas salvas. Entonces nos deja bien claro a través del conocimiento. Por eso, cuando conocemos y cuando vemos nosotros que a través de la palabra conocemos quién es Dios, quién es el que nos rescató, el ser ahora lavados y purificados, santificados por la sangre de Jesucristo, hermanos, no es cualquier cosa. Tú y yo valemos la sangre de Jesús. Donde tú y yo nos paramos, valemos la sangre de Cristo. Donde tú y yo estamos, donde quiera que vamos, están representados un hijo de Dios. Es un embajador de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Miren lo importante que es un embajador de un país o a otro país. Es importante, es un embajador. Somos embajadores. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que le costó a Él con su preciosa sangre. Cuando usted y yo logramos conocer verdaderamente qué significa eso, que la sangre de Jesucristo fue vertida para que tú y yo hoy estemos bien, para que tengamos gozo, seguridad, paz, y que un día nos vamos a encontrar con Él, porque no es solamente para un desfile de modas o por algo creativo, algo nuevo, porque ahora yo ya soy cristiano, ya no soy como antes era. No es una novedad, no es una fantasía, no es un show, es algo real, hermano. El ser cristiano es un estilo de vida que tú y yo adquirimos cuando usted y yo estamos como un solo espíritu. Dice que somos unidos en Jesucristo, en un solo espíritu. Somos uno con Él, y cuando somos uno con Él, entonces empieza a haber aquella llenura. Empezamos a experimentar una vida diferente. Empezamos a sentirnos que ya no somos las personas las mismas que antes éramos. Porque está pasando algo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, y la sangre de Jesucristo es el que libera las maldiciones, las ataduras y todo lo que tiene al hombre encadenado a las pasiones, a las maldiciones, a las herencias ancestrales de los antepasados. Porque desde que un niño nace viene en maldición, la maldición de Adán y Eva, porque todo el mundo nace, dice, en la maldición. A través de un hombre entró la maldición, pero a través de un hombre vino la bendición, que es Jesucristo, Dios hecho hombre, y a través de Él tenemos la vida eterna. Entonces, eso es lo importante, hermanos, comprender quién es Jesucristo, quién es Dios en mi vida. Aquí nos declara que Él dice, fue a las profundidades a predicarle a los espíritus encarcelados. En Lucas 16, 24, usted puede ver como toda persona en su pomposidad y en su vida de ganancias en este mundo, son los jefes, son los que mandan, y son los que creen que son los dueños de todo, porque tienen dinero, tienen plata y tienen muchas posesiones, y creen las personas que porque tienen muchas posesiones se creen muy importantes y creen que a ellos se les tiene que rendir honor y gloria. Todavía estaba este hombre en el infierno y estaba dando
dándole órdenes. Oh, Padre Abraham, manda a Lázaro que se moje su dedo y moje mi lengua, la punta de mi lengua, porque me estoy quemando en estas llamas. Entonces es real el infierno, es real la vida que tú y yo tenemos, hermanos, es real. Vale la pena caminar en santidad, vale la pena obedecer la palabra de Dios. No es porque seamos nosotros personas que las manipulan, no. La palabra de Dios no manipula, te forma, te levanta, te hace una persona de respeto, una persona de valor, una persona que conoce lo que es el amor de Dios, y ese amor lo tiene en su corazón. Entonces vemos específicamente de que la realidad de la vida, Dios nos ha librado del infierno, nos ha liberado de un tormento eterno, de ese tormento eterno donde tenemos que tú y yo trabajar por nuestras familias, nuestros hijos, las personas que Dios pone a tu alrededor, orar, clamar, ayunar, interceder, porque la vida cristiana, hermanos, no es la comodidad. Oh, ya llegó el Señor a mi vida, yo me voy a agarrar una almohada y tururú, me voy a mecer en una hamaca, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, Señor, ahora soy cristiano, ahora yo soy, dice tu palabra, que soy una princesa, que soy real sacerdocio, nación escogida, dice que soy como el tesoro más hermoso de todo el mundo. No, nosotros no vamos a acomodarnos, porque el evangelio, cuando Dios nos salva a nosotros, dice que da de gracia lo que en gracia hemos recibido, porque conocemos el amor de Dios. Tenemos que llevar el amor de Dios a nuestros congéneres, donde quiera que estemos, y sobre todas las cosas cuidar la salvación, porque hay un ejército terrible alrededor hay un ejército terrible, hermanos. Diga usted, un plato suculento, bien hermoso, bien servido, en medio de un basurero. ¿Cuántas moscas no andan rodeando y buscando porque quieren comer, quieren? Eso es usted y yo. Somos nosotros los primeros que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todo lo que usted ve, la jerarquía militar de las tinieblas, ojalá que lo podamos ver. Ahora, ¿usted cree que un creyente puede ser poseído por estas jerarquías demoníacas? ¿Un creyente puede ser? ¿Usted cree? ¿Qué dice Mateo 6:24? Mateo 6:24 dice que no se puede servir a dos señores. O somos de uno o somos del otro, pero no se puede. Cuando somos de Dios, cuando verdaderamente somos personas entregadas, consagradas, personas entregadas y de acuerdo, viviendo la voluntad de Dios, no puede ser una persona endemoniada, no puede. Pero 2 de Pedro 2:4 le voy a leer lo que dice, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Quién es un impío? Un impío es una persona que conoce la palabra y no la practica, solamente la escucha, nada más. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Tito 1:16 dice, hablan el conocimiento de la palabra, pero con sus hechos lo niegan, porque dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, sí, una persona que no está consagrada, verdaderamente entregada a los pies del Señor, 1 de Timoteo 4:1 dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, algunos van a fingir que tienen a Dios, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque van a andar enseñando cosas que no están en la palabra, enseñando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Entonces, ¿cuáles son los espíritus engañadores si no es el ejército de las tinieblas? Pero Cristo triunfó en la cruz. Ahora, como cristianos, usted y yo tendremos que luchar en medio de las luchas, de las dificultades, de la adversidad. No importa que pase lo que pase, hermanos, usted y yo tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque hay una palabra que dice, Mateo 10:37, que el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. El que ama más a su hija o a su hijo no es digno de mí. Pero no es literal la palabra, porque Dios anhela la
la edificación y la restauración de la familia. Porque si lo leemos literalmente, entonces, ¿qué va a ser de las familias? No es literal. Está hablando de la dedicación del tiempo. Está hablando que el trono de Dios debe estar en el corazón de uno primeramente. Porque el amar a los hijos, el amar a los padres, ese es un mandamiento con promesa. Ese es el mandamiento que Dios nos da a nosotros, que la familia sea unida, sea restaurada, sea levantada. Pero tampoco vamos a ser dioses de ellos. No vamos a ser dioses de los esposos, de las esposas, porque los esposos no pueden, porque es que la esposa no lo deja, o el esposo no lo deja porque es que a la esposa no le gusta, o no, porque es que los hijos tienen que atender a sus hijos y no le queda tiempo de ir a la iglesia, o es que tiene muchas reuniones con los hijos, tiene muchas reuniones con la familia y no puede, no le queda tiempo de ir a la iglesia, o no le queda tiempo de darle el tiempo al Señor porque ella es una mujer y un hombre bien ocupada, o no, es una mujer que pasa pero de reunión tras reunión con sus familias. Son cosas, palabras que yo ya he escuchado. No es que viera, yo tengo tiempo, no tengo tiempo, porque es que tengo tantos hijos, tengo tanta familia, yo tengo que reunirme con todos. Y no, si es que ni me alcanza el tiempo, entonces así te vas a quedar, mamadita o papayito. Así te vas a quedar como las vírgenes insensatas, con su lámpara vacía sin aceite, porque el aceite es la presencia de Dios en nuestras vidas, y el tiempo dice hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces usted y yo tenemos que ser agradecidos y estar bien claros que la vida que tú y yo tenemos no nos pertenece. Una persona de un infarto cae como pollo fumigado en 2 segundos, en un accidente, una enfermedad, la salud no sirve, se termina. ¿Dónde va a ir a parar esta carne? Dice: el polvo vuelve al polvo que lo dio, pero el espíritu va a Dios. El espíritu va a Dios y la carne va a la tierra, porque somos carne, nosotros somos tierra. Entonces, ¿de qué presume tanto el hombre? Conocer verdaderamente quién es Dios. Eso es lo importante, saber que la vida tuya y la mía son prestadas. Mire Efesios 6:12 lo que dice. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre, ni contra carne, ni principados, ni contra potestades, tenemos contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es con carne y sangre, sino con todo el ejército de las tinieblas. El ejército de las tinieblas. Pero que la buena noticia dice en el versículo en versículo 13: por tanto, tomad la armadura de Dios. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estés firme y que tú no falles en ningún momento y sigas para adelante, y así tú puedas manifestar la gloria de Dios y tú puedas crear y tú puedas dar el testimonio en tu propia vida que has sido tentado y has sido atrapado, has sido una encrucijada terrible, porque las personas se encuentran en encrucijadas cuando hay problemas. Los problemas familiares son los peores, cuando debaten y acaban a la persona, pero hay quienes retroceden. Entonces no es una persona firme. Por eso dice: estar firmes en la armadura de Dios. No es porque yo puedo, o no es porque yo quiero. Ahora veamos quiénes son los principados, porque dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Cuáles son los principados? Los principados son todos estos, los de la primera línea. Estos son los principados. Son los principados y las potestades. Los principados son los primeros. Es el rango número 1. Los principados son el rango número 1 en todo tiempo y en todo lugar. Porque ¿cuál es la especialidad de esos principados? La especialidad de ellos es ocupar las regiones. Son estrategas militares. Son las cabezas sobre las estructuras, sobre continentes, sobre países. Son las cabezas de un sistema. Por eso los principados no es cualquier demonio. Un principado doblega un país, doblega una nación. Cuando hay un principado en una nación, en un país, para doblegarlo, hermanos, dice que es el de mayor rango. Los gobernadores es el número 2. Ese es el rango de los gobernadores. Luego vamos a ver a este.
El de los gobernadores es el segundo rango. Tienen autoridad después de los principados. Estamos viendo el nivel de la jerarquía militar de las tinieblas para que podamos comprender. Dios es un Dios todopoderoso, porque Él es el creador. Todo lo que hay, dice, lo invisible y lo no invisible, Dios lo creó y a Él se somete, y toda lengua confiesa que Él es Dios sobre todas las cosas, pero Él los creó. Ellos pueden actuar cuando Dios les da permiso, pero de todas maneras actúan sin el permiso de Él también, porque son legiones. Pero veamos cuál es la especialidad. ¿Cuál es la especialidad de los gobernadores? La especialidad es manipular y manejar las leyes espirituales, o sea, son penalistas. Los gobernadores es el rango número 2, perdón. Los principados son los más fuertes. Son los más fuertes porque son estrategas, son las cabezas de un sistema. Por ejemplo, ejecutan las leyes del homosexualismo. Esa es una de las leyes que ellos ejecutan. Esos son los principados. Ellos son los que están sobre los sistemas. Para que sacaran la Biblia, fueron los principados. Para que declaren el aborto, son los principados. Ellos son los que legislan. Ellos son los penalistas. Entonces, usted ve, ellos tienen sometida a los países, a las naciones. La especialidad de ellos es esclavizarlo y destruir. Pero ellos no se van a estar preocupando por uno. Es global. Ahora, si usted y yo, Romanos 7 puede irlo leyendo. Si usted y yo analizamos la especialidad de estas jerarquías de gobernadores, principados y gobernadores, estos manejan las leyes espirituales y observan que se valen de todos los principios. Ellos no ejecutan la autoridad del principio, pero ellos están velando y están viendo quién no cumple los principios para intervenir. Ellos están a la expectativa quién viola los principios. En el tribunal de Dios es la violación de las leyes de Dios, una persona que desobedece la palabra. En el tribunal de Dios, esa es la violación de las leyes de Dios. La violación es ir en contra de la palabra de Dios. Una persona que hace algo que está en contra, entonces se define que no es una persona que está obedeciendo. Pero los principados y las potestades están interviniendo. ¿Por qué están interviniendo? Porque ellos tienen mentalidad jurídica. Su mentalidad jurídica, aunque los principios no los ejecutan, pero están velando quién torció los principios, los valores morales, y luego le caen como moscas, le caen. Ahora, Romanos 7, todo el capítulo de Romanos 7 nos habla de las leyes y del régimen de los miembros del cuerpo humano. Cuando nos habla, dice que en Romanos 7:5, vamos a leer 7:5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero el 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley del pecado. Ya ahora nosotros tenemos a Cristo, entonces ya no nos encontramos en el ojo del huracán. Ya no nos encontramos que estas personas están encargados de argumentar y están peleando para ganar el derecho e intervenir sobre esa persona, porque ese es el pleito de ellos. Dice, cuando anda como león rugiente, no es que solamente va a estar paseando y no, él está viendo la conducta de nosotros. ¿Por qué está viendo la conducta de nosotros? Porque tiene mentalidad jurídica. Ya te observé con que estás haciendo esto, ok, me has cedido el derecho de yo ir a ti. Me ha cedido el derecho para yo, de un zarpazo, y caer. Ese es el peligro cuando comprendemos que ese derecho se lo cede la persona. Porque dice, anda como león rugiente. Ahora en el versículo 5 nos está diciendo que antes se hacían todas estas cosas.
para muerte, pero ahora ya no lo hacemos. Pero cuando se violan, entonces se le cede todo el derecho. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios, porque no obedeció su palabra. Entonces ve que sí hay argumentos espirituales, hay una vida espiritual para bien y para mal también. Así como Dios existe, también Satanás existe. En cierto modo en la Biblia hay cantidad de ejemplos donde no nos alcanza ya la noche. Josafat iba en guerra, solo estaba con su criado Giezi, y le dice: Señor, pero mira, vienen como la arena del mar contra nosotros y nos van a acabar, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, le dice el profeta, no te preocupes, nada va a pasar. Pero son como la arena del mar, mira cómo vienen los enemigos en contra de nosotros, porque así es Satanás. Son miles y miles de demonios, son miles. La esfera espiritual de las tinieblas es terrible. Dios es todopoderoso, pero tenemos que conocer las estrategias de Satanás para que nosotros no vayamos a caer en la conformidad, sino que cada día nos metamos más con el Señor. Y le dijo: mira, Señor, ábrele los ojos a esto. Ay, ábrele los ojos, Señor, porque está temblando. ¡Qué miedo! Es que son como la arena del mar, le dice Josafat al Señor. Ábrele los ojos. Y el Señor le abrió los ojos y vio millares y millares y millones de ángeles alrededor de todos aquellos que venían en contra, que eran como la arena del mar. Pero los que vio después eran millones y millones de ángeles. Y adoraron al Señor. Tú y yo no estamos solos. ¿Tú crees que estás solo en ese problema? No estamos solos. Solo hay que aplicar algo: rodillitis y ayunitis. Ese es el secreto: ayunitis y rodillitis. Porque Dios dice en su palabra que hay género que no sale solo con ayuno y oración. Pero no es que el demonio no va a salir con ayuno y oración, es la incredulidad. El Señor hablaba de la incredulidad de los discípulos. Ay, Señor, pero ¿por qué no sale el demonio? Mira, Señor. No les dice que esto no sale solo con ayuno y oración, pero les estaba hablando de la incredulidad de ellos, no del demonio. Porque el demonio de Satanás tiembla a la presencia de Dios, tiembla a la presencia de un hombre o de una mujer que están consagrados a Dios. Entonces ahora vamos a ver las autoridades celestiales. Las autoridades celestiales, la especialidad de ellos. Todas esas son las autoridades especiales, la especialidad de ellos. Vamos a ver algunos números. El nivel de unidad de cada uno de ellos, pues está muy extenso, solo vamos a leer esto. Vamos a tomar nada más, solo uno, porque está de las autoridades. Mire, ese es otro rango, las autoridades celestiales de la jerarquía de las tinieblas. Hacen otras funciones también. Pero vamos a ver el nivel de una legión. ¿Usted ha escuchado hablar las legiones? ¿Qué es una legión? ¿Usted sabe lo que es una legión? Dice que una legión, una legión está entre 5,000 y 7,000 demonios. Pero el nivel de ejército va arriba de 6,000 a 10,000 demonios. Ya vamos a ver la cita. El Gadareno. Lucas 8:29, lea Lucas 8:29. Le dijo el Señor: a este hombre le ataban con cadenas, con grilletes y todo lo rompía, porque tenía una legión, tenía legiones. ¿Y cuándo dijimos que tiene una legión? Una legión tiene entre 5 y 7,000 demonios. Por eso no había grillete, no había cadenas, él siempre todo lo rompía. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían en él. Esa es una legión. Entonces veamos, diferentes niveles de autoridad en contra de diferentes autoridades. ¿Qué tiene que ver la autoridad? La autoridad tiene que ser legal. Hay que ceder la autoridad para que se le dé autoridad a otra persona. Manejar la autoridad ilegal
esa es la especialidad de ellos. La autoridad ilegal la manejan estas autoridades celestiales sobre hombres y sobre mujeres que no tienen temor a Dios. ¿Por qué? Porque violan lo que Dios establece, porque desobedecen lo que Dios ha establecido. Violan los principios espirituales. Aunque tenga el nombre de cristiano, los violan y no viven conforme la autoridad que Dios ha ejercido y que Dios dice que vivamos conforme a lo que Él dice. Por ejemplo, ya lo vimos, 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar es lo contrario de lo correcto. Son engañadores, son personas que no están en lo correcto, son personas que no les importa vivir una vida como sea, porque el deleite, la satisfacción y las pasiones, eso al ser humano y a la carne le gustan, pero estas personas están en este nivel. Y Él dice que cuando se viola una autoridad, se le da autoridad a otro. ¿A quién? A las autoridades celestiales, a las caídas, a los demonios. Entonces, si nosotros vemos a Gálatas 5:19 al 21, esto es cederle la autoridad a otra persona para que tome la autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice la especialidad. ¿Cuál es la especialidad en la cual ellos operan? Estos son los más activos. Las autoridades celestiales del régimen de las tinieblas son los más activos porque son genéricos. En la enfermedad, en el adulterio, en la fornicación. Dice en el versículo 19, Gálatas 5, dice: manifiestas son en esta. Aquí es donde se le cede la autoridad a otro que no es Dios, sino al demonio que viene legalmente a ocupar ese lugar porque ya se lo dio. Dice: manifiestas son las obras de la carne: el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces la Biblia habla bien claro que una persona, la especialidad de ellos es la mentira. Todo esto cabe en lo que es la mentira, porque la mentira abarca la mentira, y todo lo que leímos es los tentáculos de la mentira. El global es la mentira, pero todo esto son los tentáculos de la mentira. Y cuando una persona ejerce, entonces le está ejerciendo el derecho y la autoridad a las autoridades celestiales demoníacas, no de Dios. ¿Por qué? Porque está violando el principio. Y recuerde que ellos tienen mentalidad jurídica. Ellos están viendo, ellos están a cada rato. Le decía, dice: ¿de dónde vienes? Le dice el Señor en Job 1:7 por ahí. ¿De dónde vienes? Le dice el Señor a Satanás. De rodear la tierra. Ustedes, que fue el primero que descubrió que la tierra es redonda, ¿verdad? De rodear la tierra. Rodeando la tierra. ¿Por qué? Porque anda buscando, como león rugiente, buscando para acusar. Por eso dice: yo soy el juez, yo soy el abogado, yo soy tu proveedor, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy tu médico. Pero él dice que el que acusa a los hermanos es Satanás. Y él está, Juan 8:44 dice que él es el padre de mentira. Y como mentiroso, él va a la presencia de Dios a acusarnos a nosotros. Siempre nos está acusando. Le decía: pero claro, si es que tú le das todo a Job, tú le das todo, por eso él te teme. Por eso él no hace nada indebido. Mira cuánto le has dado. Es el hombre más próspero de acá. Tiene la familia más hermosa. Pero bueno, permíteme que le toque algo y tú verás. Ok, te voy a dar permiso que le toque sus bienes, pero no le vas a tocar su alma. Y ante todo, no va a quejarse, no va a blasfemar contra mí. Pero así pasa él. Entonces queda literalmente
específico que usted y yo tenemos que preocuparnos y tomar en serio. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne, contra sangre. Nuestro pleito no es con el marido, no es con la mujer, no es con los hijos. Claro que no le vamos a ver cara de demonio, ¿verdad? Porque hay padres que le dicen: ¡ay, que sos un demonio! ¡Que este es un diablo! ¡Qué hijo de la mañana! No se puede hablar de esa manera. Sean sabios los dichos de tu boca, dice uno. Por cada palabra que uno hable va a dar cuentas al final, porque al final nos encontraremos solo el Señor y yo, y nadie más. ¿Dónde están los hijos? Cada quien dará cuenta de sí. Mientras estamos en la tierra, tú y yo tenemos que orientarlos, pero cuando colguemos el calcañar y el Señor nos llame a cuentas, usted y yo nada más delante de la presencia de nadie más. Entonces vemos que Efesios 6:12, la guerra está activa. Esta es una vida. La vida del Evangelio no es una vida pasiva, es una vida activa, es una vida de guerra, constante guerra. ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos ponemos en la brecha a pelear por los nuestros, hasta nosotros nos puede desayunar. ¿Por qué? Porque somos tibios. ¿Y qué dice el Señor? A los tibios los vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni eres caliente. Entonces no hay que ser tibios. ¿Por qué dice? Ellos hacen guerra psicológica, la guerra psicológica, hace guerra de las armas. ¿Cómo? Debilitan al creyente. ¿Cómo lo debilitan? En la fe. Efesios 4:14, vean. Porque ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquier viento de doctrina y estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos el conocimiento. Necesitamos salir de la comodidad. Necesitamos saber que en el cristianismo no es comodidad. En el cristianismo yo me convertí, ya me quedo aquí. No, usted y yo tenemos que buscar el conocimiento y el entendimiento. En Isaías 11:1 dice que sobre él está el espíritu de Jehová, está el espíritu de sabiduría, está el espíritu de inteligencia, el de consejo, el de poder, del conocimiento y el temor a Jehová. Isaías 11:1. Cuando Isaías 1, Santiago 1:7 dice: pedí sabiduría, te la voy a dar en abundancia. El espíritu del Señor levantó grandes hombres. A todos estos hombres de la Biblia, ustedes vean a Elías, a Ezequías y todos los profetas fueron libertadores, fueron reyes, fueron grandes guerreros, fueron grandes hombres de Dios. Tú y yo también lo somos, pero tenemos que alistarnos o enlistarnos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, porque ingresamos al ejército de Cristo. Ahora somos soldaditos. ¿Cómo que cantan los niños? Somos soldaditos, miembros del Señor. Así es, ¿verdad? Así cantan los niños. Y ese canto es real. Los niños lo cantan y no saben lo que cantan. Los adultos lo escuchamos y no sabemos de lo que están hablando. Estamos en un ejército. No estamos en cualquier lugar. Tú y yo estamos en un ejército. Si no veamos, porque mire, en el ejército del Señor hay muchos ejércitos. Si no, busque Daniel 10:20, lo que va a leer ahí, miren lo que dice. ¿Por qué? Veamos. Pero veamos primeramente. Veamos primero el espíritu del conocimiento. ¿Cuál es el espíritu del conocimiento? Dios está con nosotros. ¿Cuál es el espíritu del conocimiento? Es la acumulación de información divina que te ayuda a ampliar tu capacidad por ese conocimiento que has recibido. Luego este conocimiento, dice, se convierte en entendimiento de tu vida, de manera que sabrás cómo aplicar el conocimiento. Miren, el conocimiento es la acumulación de información divina, es la cantidad de palabras que tú aprendes. El conocimiento es lo que tú agarras de la Biblia y te lo grabas en el corazón. Ese es el conocimiento. Y cuando tenemos el conocimiento de Dios, viene de parte de Dios el espíritu del entendimiento, del discernimiento. Cuando tenemos el conocimiento, cuando conocemos que Dios nos ha capacitado y que Él nos está formando, entonces viene: yo antes había leído esta palabra y la entendía al revés, y ya no como la que leímos hace poco, ¿verdad? Porque hay quienes la aplican. No, es que dice la palabra que yo tengo que dejar a mis hijos, porque el que no
el que ama más a los hijos no es digno de mí. Y estaba haciendo las palabras literal. Entonces no tiene discernimiento ni entendimiento, solo el conocimiento, la letra. Pero el entendimiento le enseña a aplicar el conocimiento. Y cuando aplicamos el conocimiento, ¿qué es? Lo que conocemos, quién es Dios. Y cuando aplicamos el conocimiento viene la sabiduría. Sabemos tomar las decisiones correctas en determinadas situaciones, porque hay situaciones que a veces usted y yo no sabemos qué hacer. Pero cuando tenemos el conocimiento, Dios nos lleva al entendimiento y luego a la sabiduría para poder hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. Isaías 11, 1 y 2 lo dice. Isaías 11, 2 creo que donde dice que nos da el espíritu de Jehová, el de sabiduría, el de inteligencia, el del consejo, y ahí nos enseña el del poder, del conocimiento y el temor a Jehová, el temor a Dios. Y nos corrobora, dice 2 Corintios 2:11. Mire lo que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. ¿Por qué dice que no ignoramos? Porque el conocimiento nos enseña de qué forma trabaja la jerarquía militar de las tinieblas. Cuando conocemos la palabra, sabemos de qué forma trabaja y sabemos que es una guerra espiritual que está basada en el conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, usted no sabe ni papa de lo que es guerra espiritual. Pero cuando conocemos el conocimiento, sabemos que es guerra espiritual. La guerra espiritual es esa: resistid al diablo. Santiago 4:7, resistid al diablo y huyad de vosotros. Pero cuando dice resistir, no quiere decir que me voy a poner a luchar con él y a ver quién gana, como cuando hacen la fuerza aquí, no, y yo no. Es cuando revestimos del poder, cuando nos revestimos de la presencia de Dios, cuando nos revestimos de la armadura de Dios, porque la armadura de Dios es nuestra protección. En los soldados romanos, ellos tenían unas vestimentas especiales, tenían unos que cubrían su cabeza para que las lanzas no les fueran a su cabeza, no les partieran. Y luego tenían, eso lo vamos a ver otro día, tenían un traje especial donde no los traspasaba ninguna flecha. Todos estaban bien protegidos. El soldado romano, Pablo se inspiró en un soldado romano para hablar de la guerra espiritual, y eso es la guerra espiritual, pero está basada en el conocimiento, porque si no, entonces, si no conocemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer Daniel 10:20, miren, para que lo vean. Dice que había batalla en los cielos. Entonces él le dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Quién le dijo? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Como vemos en el tiempo de Daniel, el capítulo 10 nos está hablando del segundo reino del Medo-Persa. Estaba gobernado, miren, y en el futuro del rey de Grecia, pero ni siquiera había nacido, y ya había guerra. Como cuando una mujer está embarazada y hay guerras por fuera y hay pleitos. Entonces, porque no, es que quien te dijo yo no quiero hijos, y es una guerra terrible, y el pobre niño allá en agüitas adentro, ¿verdad? Ni siquiera ha nacido, y aquí ni siquiera había nacido este rey, y había guerra en los cielos. Esos son las jerarquías militares de las tinieblas, para impedir la bendición de Dios. Y así es todo. En todo siempre hay estrategias de Satanás para hacerte caer. Siempre hay estrategias. ¿Para qué? Para que tú y yo desfallezcamos. Pero tú y yo no estamos solos. Esta es la bendición más grande. Dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero la vida espiritual, la guerra espiritual, el mundo espiritual, no lo podemos negar. Abramos nuestros ojos. El mundo espiritual existe. Existe el mundo espiritual. Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. No ceder a las tentaciones. No ceder a las cosas que van a contaminar sus cuerpos, sus mentes, sus ojos, sus manos, porque Dios te ve. Decía el salmista David: ¿dónde huiré de tu presencia, Señor? Aunque me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Y si me fuera a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? No nos podemos esconder. La guerra espiritual, la vida, esta área espiritual se mueve.
Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esa es la guerra espiritual. Apocalipsis 12:3. Entonces apareció otra señal en el cielo. Ve aquí un gran dragón rojo, y tenía 7 cabezas, 10 cuernas, y sobre su cabeza 7 diademas. Ese es el número simbólico de la totalidad de los principados. Aquí quería llegar, pero creo que no vamos a poder continuar. Creo que lo vamos a dejar para la otra semana, o para el viernes. Aquí quería llegar. Mire lo que dice Apocalipsis 12:7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero Apocalipsis 12:3 dice: entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Esto es el número simbólico de la totalidad de los principados, que son todos esos que tenemos ahí. Tú y yo no estamos solos, hermanos. Lo vamos a dejar para después esta enseñanza, porque falta bastante todavía. Lo importante es que saber, Dios nos sacó de la esclavitud. Dios rescató nuestra vida del lazo del diablo, porque antes estábamos perdidos en delitos y en pecados, y nosotros no sabíamos, no nos dábamos cuenta que nuestra vida estaba cocinada ya. Poco faltaba para que se fuera a salvar, ¿verdad? Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos rescató, nos salvó. Aquí estamos, y dice que Él va al frente de nosotros como poderoso gigante. No estamos solos, Dios está con nosotros. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Vamos a orar.